Gracias, Fernando, por el pase. Hoy nos visita Julio César Roca. Él es gerente general de Axio Consulting y vamos a hablar sobre cómo gestionar las finanzas de una pyme de manera ordenada. Hola, Julio César, bienvenido a Ruta Pyme. Andrés, agradecerte la invitación y bueno, gracias a Ruta Pyme y dispuesto para todas las consultas que quieras hacerme. Por supuesto, el tema de las finanzas en las pymes es álgido, ¿no? Y el orden también. Entonces quería que nos guíes en ese camino, algunos consejos, por dónde deberían empezar, cómo empezar a ordenarse, ¿no? Aprovechando que estamos recién iniciando el año, ¿no? Claro. Entonces, a ver, digamos que va empezando siempre las empresas en su cadena evolutiva, por así decirlo, principalmente siendo unas microempresas, ¿no? Entonces estas microempresas van primero teniendo, digamos, su incipiencia, digamos, en las finanzas es primero el control de caja y la contabilidad para la SUNAT, ¿no? Pero luego cuando van creciendo se van dando cuenta que tienen otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces principalmente medir, por ejemplo, temas de rentabilidad. Entonces ya se vuelve un poco más complejo y entonces ya no es lo mismo porque tener una contabilidad, digamos, para efectos SUNAT que para efectos gerenciales, porque ahora un gerente necesita saber, oye, tengo 2 líneas de negocio, cuál es más rentable, o sea, cómo es en esa parte. Y la parte de caja ya se tiene que sofisticar más porque ya tenemos que prever pagos, entonces ahí tenemos un poco que entrar al flujo de caja. Y no solamente eso, sino que ya viene otro paso, que es un poco ya van avanzando, entonces es crecimiento. Y ahora, ¿por dónde crecer? Y ahí ya entra el tema de planificación. El tema de planificación es tratar de enlazar, que te digo que es un reto inclusive para las compañías grandes, enlazar planeamiento estratégico con un plan financiero, que es que algunos llegan hasta ahí, pero a veces el Excel aguanta todo, y de ahí tienen que seguir a un tercer eslabón, que es convertirlo eso en un presupuesto, que hoy justo que dices a inicios de año, hoy a inicios de año deberíamos tener todas las empresas por lo menos un presupuesto lo más sencillo posible, y luego está el seguimiento, que a veces se quedan todos hasta en el presupuesto, pero luego tiene un problema porque no se match con la contabilidad. Y entonces ese divorcio a veces es complicado y a veces no se entiende si se ganó, se perdió y por qué las estrategias no funcionaron. Entonces digamos que eso es un poquito el derrotero financiero por el cual tiene que ir una empresa y más o menos ir creciendo en el tema financiero, ¿no? O también que ven y dicen, somos rentables, tuvimos utilidad, ¿dónde está la plata? La caja, ese es otro tema. El ciclo de caja, muy bien, es claro lo que tú dices, Andrés, es verdad. Pero a veces, no es porque no sea rentable, eso es lo más curioso. Sí, hay unas empresas que piensan, oye, no tengo caja, me está yendo mal. Y claro, y de repente lo tienes o inventario, o tu utilidad está en inventario o en cuentas por cobrar. Y entonces, y a veces no se entiende muy bien el ciclo de caja del negocio. Entonces también es importante que todas las empresas empiecen a ser conscientes de analizar cuál es su ciclo de caja de negocio. ¿Y por qué lo digo también? Porque he visto casos, Andrés, de que a veces se contratan productos financieros que no están calzados. Te pongo un ejemplo, una empresa importadora. Una empresa importadora tiene un delay de los días que tiene que importar, aparte tiene que hacer stock para hacer su lote económico y encima se demora en vender. Entonces, tranquilamente pueden ser 180 días su ciclo de caja, pero cuando va a cualquier banco, el banco de repente le ofrece un capital de trabajo a 60 días y entonces ahí terminan offside, ¿no? Claro. Es ahí la complicación, ¿no? Hay que hilar fino entre cuándo cobro, cuándo pago. Ahí vienen los problemas de las pymes, pues, ¿no? Porque también se dan muchos problemas que seguro los que nos están viendo tienen, ¿no? A veces pasa, sobre todo para las pymes, en general, que yo creo que para todas las empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, que el cliente, sobre todo en países como el nuestro, no necesariamente paga en la fecha que dijo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces ahí entra el problema de cómo provisiono, ¿no? Porque si yo hago... Entonces ahí, conversando con algunos emprendedores, me decían, por eso yo deserté del flujo de caja. ¿Por qué? Porque ya, pues hacía todo el trazo, todo, supuestamente me pagaban en tal fecha, en tal otra, entonces yo armaba mis pagos con tal fecha, con tal otra, y después ¡zas!, se rompía. Claro. Entonces ahí, por ejemplo, en mi entender, lo que le sugería es que ahí te falta, en todo caso, otra fuente de financiamiento, tal vez para esos imprevistos. Así es, ¿no? Así es, tal cual. Normalmente siempre la estructuración de líneas de crédito van por varios aspectos, ¿no? Uno que puede ser, por ejemplo, adelantar los flujos de las cuentas por cobrar, para lo cual hay productos de factoring o confirming, dependiendo del proveedor.
Luego hay el tema de inventarios, es un poquito más costoso para algunos casos, pero existen el warrant, que puedes warrantear las mercaderías. Si ustedes tienen mercaderías, pueden también apalancarse con las mercaderías. Y ya vienen otros créditos como avances en cuenta, capital de trabajo también, sobregiros. A veces yo siempre les recomiendo, porque hay algunas empresas que me dicen, siempre es bueno a inicios de año o antes del año anterior ya planificar la aprobación de líneas de crédito con tu banco. Ya, ¿con qué finalidad? Con finalidad de prever todo el año. Claro. Y si me dan más línea, a veces me dicen, no, pero yo no necesito tanta plata. No importa, lo tienes ahí. La línea no necesariamente es deuda. bueno, Es claro, deuda. no, Claro, entonces la tienes ahí y como tú bien dices, cuando necesito, cubro. Y ni bien cobre, ahí repongo. Exacto. Ahí es el tema, ¿no? De hilar fino. Ahí es también la necesidad, es que muchas pymes dicen, ¿no? Ya, yo tengo el factoring como herramienta, no la ven tan claro, ¿no? Pero digamos que ya, esa es una fuente de financiamiento, como dices, traer a valor presente algo que nos deba, ¿no? Ya, pero luego vienen los temas de acceso al financiamiento, ¿no? Entonces, oye, necesito acceder a financiamiento, pero también piensan que lo recibo hoy y lo tengo que gastar hoy. Claro. ¿No? Claro, o sea, o compro, se me ocurre, o sea, ya tengo todo pagado, y me dieron esa línea, ya, voy a comprar mercadería ahorita porque y otra vez se rompe el ciclo. Exacto, claro. Exacto. Eso, y por eso que digo que la planificación es importante, ¿ya? Y por eso digo que también el flujo de caja también es importante. A veces yo sí entiendo que a veces no se cumple el flujo de caja, pero el flujo de caja te va a dar cuenta de dónde se quiebra. Y claro, si yo uso la línea que tengo, toda la línea, y no la necesito hoy, lo que va a suceder es que me estoqueo. Claro. Entonces, y genero más días de inventario, y si la demanda no está a la misma velocidad de lo que necesito vender, ahí es donde se genera el golpe, digamos, de caja, ¿no? Y empiezo yo. Entonces, mucho ha pasado que muchas empresas se han sobreapalancado porque han tenido financiamiento, inclusive los del Reactiva, ¿no? Y se han estoqueado, pero luego se les ha sido complicado, ¿no? Entonces, el inventario, yo siempre lo digo, es como el colesterol en la sangre, ¿no? De las empresas. Que si se te queda mucho, bueno, te da un infarto después en el corazón. Sí, pues esto, Reactiva, es bien claro, ¿no? Porque cuando hemos visto las noticias en general, o cuando hablamos de financiamiento, muchas pymes dicen, no llega a mí, ¿no? Pero en otro lado ha habido empresas que han tomado eso simplemente por el hecho, no, pues es que el interés es bajito, se paga en 5 años, ya tomemos. Y de ahí tienen que pagarlo, y la verdad, a veces inútilmente, ¿no? Ah, sí, es tal cual. Sí, o sea, justo el Reactiva de alguna manera tuvo una buena intención, pero en la ejecución, claro, hubieron empresas que la tomaron y tal vez no lo necesitaban tanto. Ya como tú dices, hay otras empresas que no llegaron a acceder. Pero claro, y las que tuvieron, dijeron, bueno, compremos inventario, pero no necesariamente las necesitabas y no necesariamente la demanda te acompañaba. Entonces, al final, si bien es cierto, fue una solución en algún momento para sostener la caja, tal vez mal usada, el Reactiva le generó problemas a las empresas de apalancamiento. Hoy, por ejemplo, hay empresas que están sufriendo la cuenta un poquito de estar sobreapalancadas. Entonces, y hoy yo creo que veo porque han administrado mal justamente lo que tú dices, las líneas del Reactiva que debieron haber sido un poco mirada con pinzas y ver efectivamente en lo que es necesario, ¿no? Entonces, hasta acá, digamos que un principal consejo sería, en el caso de las pymes, tener un flujo de caja, ¿no? Para empezar. Porque muchas creería que son rentables, ¿no? O sea, así es. Quitando algunos rubros de negocio y algunas idiosincrasias negativas, ¿no? En el cual, que es lo que siempre le achacan al grueso de emprendedores cuando tal vez sean casos aislados, como es este tema de, sobre todo en momentos, en áreas o rubros de comercialización, donde juegan con el tema de lo que se factura, no se factura, con el IGB como rentabilidad y que lo ven mal. Entonces, libremos todo eso, porque es una de las cosas que más se le achaca al emprendedor, ¿no? Porque dicen, no, yo quiero que el IGB baje porque piensan que el IGB es parte de su flujo de caja, de la rentabilidad que están perdiendo, ¿no? Cuando el IGB no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver. Bueno, entonces, quitando eso de lado, el principal consejo sería, una vez que termino de ser rentable, enfocarse en el flujo de caja, ¿no? Así es. Y por otro lado, las corrientes de muchos emprendedores es, no, yo no me presto porque es muy caro, o yo no me presto porque no voy a trabajar para el banco y qué sé yo. Pero tal vez tener siempre algún backup de una línea, no es necesario, como tú dices, que la usen, para momentos de inflexión, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, yo creo que parte primero por medir bien la rentabilidad. O sea, lo importante es que el negocio no pierda plata.
Y como tú bien dices, hay algunos que confunden el tema del IGB con varias cosas. Sí, claro. Lo primero, que piensan que es parte de su venta, no es parte de su venta. Exacto. Segundo, piensan que es su caja y tampoco es su caja, porque tarde o temprano lo pagas. O sea, lo pagas cuando ya te viene el vencimiento de impuestos. O lo pagas al proveedor, porque cuando tú pagas a un proveedor, en el fondo, en esa factura estás pagando ya el IGB. Entonces, esa plata realmente no es tuya. Entonces eso sí es importante, medir bien la rentabilidad, punto de equilibrio, todo. Luego está, claro, el flujo de caja, el saber pronosticar, el poder anticiparse, y luego está la estructuración de financiamientos, que lo que busca es, justo con el flujo de caja, que es la herramienta que nos permite ver por dónde están los quiebres de caja o cuál es nuestro ciclo natural de caja del negocio, poder ver cómo financiar y apalancar mejor la compañía, ¿no? Entonces, y en la manera que sea más rentable también, ¿no? Claro que sí. O sea, ahí tenemos esas dos herramientas y esa visión de negocio que debemos tener. ¿Qué más? ¿Por dónde seguimos? Luego, bueno, viene el tema, como yo digo, de la planificación, ¿no? Y cuando digo la planificación es, y acá yo siempre digo, porque hay siempre también una mezcla entre conceptos. Muchos en pymes dicen una estrategia, y cuando hablan de una estrategia están hablando del año. No, una estrategia es de largo plazo, claro. O sea, normalmente a 10 años. Y hoy también participo de algunos directores y hay un gran debate porque, digamos, al principio el plan estratégico fue muy cuestionado porque no nos preparaba para una pandemia, por ejemplo, ¿no? Pero la real es que hoy se regresa otra vez el plan estratégico, porque claro, aun cuando necesitabas reacciones en la pandemia, en realidad los planes estratégicos no cambian mucho en el tiempo, o sea, se pueden adaptar. Pero para eso es que la empresa tiene que tener claro un norte, claro. Y eso, aterrizarlo a números. O sea, yo creo porque nunca vas a poder siempre trabajar con un presupuesto. Ya, porque lo que no mides no lo puedes controlar, ¿no? Entonces, hacer el ejercicio de hacer un budget, por más sencillo que sea, te va a dar un input muy importante. Por ejemplo, abrí un negocio de exportación. Ya, vendí, no sé cuánto gané, ya, si yo hubiese presupuestado cuánto es lo que yo quería ganar y veo hoy día cuánto gané realmente con el ganancias y pérdidas, eso, yo podría determinar, oye, realmente fue buena decisión o no. ¿Valió la pena? Valió la pena. Entonces, al final, esa retroalimentación retroalimenta tus decisiones hacia el futuro. Entonces, la planificación, que termina al final en un presupuesto, es una herramienta de control muy importante del negocio. Entonces ahí tú mismo vas a ir dándote cuenta si tus decisiones fueron correctas o no, si tu nivel de ventas está... Porque de repente, ¿sabes qué? Vendí más, ¿ya? Pero no llegué al presupuesto. Entonces, ¿y por qué no llegué al presupuesto? Entonces las explicaciones empiezan a darle a la empresa conocimiento de qué hacer para mejorar. Entonces yo creo que ese es otro step que deberían ya tener después de esa primera parte básica, ¿no? Claro, porque además, una vez que empiezas a controlar, ya te vas a ir dando cuenta de estos temas que tú dices, ¿no? O sea, nuevas oportunidades o errores que cometes. Además, cuando te vas acostumbrando, al final son herramientas, ¿no? Cuando te acostumbras a una herramienta, luego, con la toma de decisiones, te das cuenta, me falta algo más de información, ¿no? Entonces, exacto. Ahora, ¿qué me colabora? Y ahí es donde va cambiando, ¿no? Exacto. Y lo que has dicho también es muy importante, ¿ya? Porque tal vez antes del presupuesto todavía, y ha sido también muy interesante tu aporte, porque es la información. Creo que la empresa tiene que irse preparando para construir información financiera. De a pocos, ¿no? De a poco. Por ejemplo, algo que yo siempre también veo es que un ganancias y pérdidas no puede ser igual para todos los negocios. Yo sé que lo que digo, los contadores un poquito, claro, pueden decir, oye, no, las NICs y todo. No, se pueden cumplir las NICs, pero siempre hay que sacar estados financieros para fines gerenciales. Porque no todos los negocios son los distintos y la lectura del negocio no es distinta. Entonces, yo creo que hacer un esfuerzo por conseguir información cada vez más para la toma de decisiones, yo creo que es algo muy importante. Recuerdo hace muchos años un profesor de contabilidad gerencial en ESAN decía que una cosa es la contabilidad gerencial y otra cosa es la tributaria, ¿no? Entonces, sí, y él, en ese curso, la verdad que aprendí bastante, y era el tema de, esto es para toma de decisiones gerenciales. Totalmente de acuerdo. Las partidas, todo eso que tiene que ver con el tema contable es una cosa, luego lo estructuran, lo adecuan para seguir con la norma tributaria, ¿no? Pero eso de aquí es lo que es acorde a cada negocio, ¿no? Así es, tal cual. Porque hay partidas que pueden ser prioritarias o no de acuerdo a cada objeto de negocio, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en empresas de servicios, ¿no? Donde todo va cambiando, todo es diferente, ¿no? O sea, casi no tienes proveedores, por ejemplo, ¿no? En servicios como el tuyo, tal vez, que es consultoría. Sí, claro.
por ejemplo, ¿no? Pero de todas maneras, entonces ahí también igual hay que manejar, ¿no? Porque a veces cuando hay servicios y uno dice, no hay proveedores, entonces como que no hay tantas cosas acuciantes, ¿no? Tienes algunos costos fijos, alquiler y cosas por el estilo, pero ya no tienes la presión de o comprar mercadería o que se vence el pago del proveedor, qué sé yo. Entonces te vuelves un poco laxo y surge el quiebre del ciclo de caja, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, en la empresa de servicio yo lo que a veces veo es que, o sea, ahí lo único que podrías apalancar no es para comprar inventario, claro. es normalmente para adelantar los ingresos, pero a veces toman financiamiento y pueden gastarlo en otras cosas, en activo fijo, y lo calzan mal porque lo financian con financiamientos de corto. Y claro, y entonces ahí va un poco el tema, porque también va a depender un poco del tema de servicios, porque hay servicios recurrentes que normalmente yo siempre recomiendo, ¿no?, a todas las empresas de servicios tener como que siempre un fee fijo que trate de offsetearlo, así digamos las utilidades sean bajas, y luego construir sobre los one shot o los ingresos por proyecto, ya construir digamos otro tipo de utilidades. Entonces siempre tienen que haber ese mix, porque pasa mucho que hay empresas que están con proyectos, ¿no?, que bajo ese esquema de proyectos, pero a veces los proyectos no son recurrentes. Y a veces también hay que hacer un mix de los proyectos, porque hay proyectos chicos que a veces uno dice, no me genera tanta rentabilidad y un esfuerzo, pero por lo menos te genera algo de caja. Habría que mirar con qué regularidad te llegan esos proyectos. Y los proyectos grandes, que me demora un montón, inclusive en el proceso comercial para venderlos, oye, tiene que tener otro tipo de tratamiento, pero también venderlos, porque de repente es el que me genera más utilidad. Por ejemplo, ¿no? No, entonces ese es un poco el tema, ¿no? Perfecto, Julio César, como siempre una interesante charla contigo. Estos espacios audiovisuales son tiranos del tiempo. Quisiera invitarte a un mensaje final para la audiencia. La cámara es tuya, por favor. Sí, bueno, nada, decirles siempre a todos, invitarles a cada vez que mejoren sus finanzas. Siempre en Axio Consulting Group van a conseguir un aliado en ese sentido, que los podemos apoyar con todos nuestros servicios de contabilidad, tesorería, también la gerencia de finanzas a demanda. Nos pueden encontrar en el correo info@axio.pe, en nuestra página web axio.pe, y en el teléfono, que bueno, siempre tengo que recurrir porque a veces no hay problema, no te preocupes. Nunca me acuerdo. Claro que sí. Es el 924-126-963, que es WhatsApp y también celular, y pueden pedir una cita para nuestros consultores y poder apoyarlos. Perfecto, Julio César. Muchas gracias. Muy agradecido, Andrés, por la entrevista. Amigos, fue Julio César Roca.